Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un tema que está dando que hablar, ¿verdad? Sí, bastante. La idea de que hace falta una reforma, así, con mayúsculas, en las iglesias evangélicas de Latinoamérica. No solo unos retoques. Exacto. Vamos a analizar lo que proponen Horacio Alcaraz y la Red de Casas de la Palabra en su serie Hagamos una reforma. Mm, Tenemos sobre la mesa el segundo capítulo, ADN apostólico, tanto el texto como el vídeo. Y nos dicen que se basan bastante en Alan Hirsch, en su libro Caminos Olvidados. Eso es. Una base teórica importante ahí. Nuestra misión hoy, es entender bien por qué hablan de reforma y no solo de renovación. ¿Qué es eso del ADN apostólico? ¿Y cómo se supone que conecta con la iglesia de los primeros tiempos? Claro. Es un enfoque muy dirigido a líderes, pastores en Hispanoamérica, así que intentaremos sacar las claves para ellos. Perfecto. Vale, pues, vamos a meternos en harina. La idea de partida es fuerte, ¿eh? Casi una provocación. Sí, sí lo es. Plantean, ¿y si nuestra forma actual de ser iglesia, sin quererlo, estuviera frenando el potencial que tenía al principio, esa capacidad de expandirse, de transformar? Mm, El concepto central, el punto de partida, es esto del ADN apostólico. A ver si lo entiendo bien. sí, La idea es que la iglesia de hoy, en esencia, tiene el mismo código genético espiritual, los mismos recursos de Dios, poder, gracia, que la iglesia que vemos nacer en Hechos. exacto. La misma base. Incluso llegan a decir que si solo quedara un cristiano en el mundo, esa persona tendría todo lo necesario para que la iglesia volviera a empezar desde cero. Sí, es una afirmación potente sobre la esencia de la Iglesia, que reside en las personas llenas del Espíritu, no tanto en las estructuras. Y aquí viene la pregunta clave, que ellos mismos lanzan, ¿no? Claro. Si ese ADN, ese potencial, está ahí, ¿por qué muchas iglesias hoy se ven tan diferentes a la del primer siglo? ¿Y cuál es la respuesta que dan? Pues la tesis de Alcaraz es que las tradiciones evangélicas, ojo, costumbres, estructuras, formas que se han añadido con el tiempo y que no estaban al principio, Ujú. estarían actuando como un lastre, como algo que ahoga o detiene que ese ADN original se exprese del todo. No dicen que no sea iglesia, sino que lleva como una mochila que le impide moverse con agilidad. Espera. Ahogando o deteniendo el ADN de Dios. Eso suena muy fuerte. ¿De verdad las fuentes sostienen que las costumbres humanas pueden frenar algo tan divino? Es fuerte, sí, pero lo argumentan con la Biblia. Citan a Pablo, por ejemplo, diciéndole a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que hay en él. 2 Timoteo 1, sí. Eso es. Y le recuerda que no se nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. La interpretación que hacen es que el miedo de Timoteo, una actitud humana, podía estar apagando ese don divino. Entiendo el punto. O la advertencia a Éfeso en Apocalipsis. Por perder el primer amor, se arriesgaban a que Jesús les quitara su candelabro, o sea, que dejaran de ser reconocidos como iglesia por él. Vale. Y también mencionan a Jeremías, ¿no? Llamando a Israel a volver a las sendas antiguas. La idea es que desviarse del diseño original tiene consecuencias reales. Comprendido. Entonces, si alguien dice, bueno, pero ¿por qué tanta alarma? Una reforma. Tampoco estamos tan mal. La respuesta que dan es, Es directa. ¿Comparado con qué iglesia no estamos tan mal? ¿Con la de la acera de enfrente o con la iglesia del libro de los Hechos? Insisten en que la medida debe ser el modelo bíblico original. claro, el punto de referencia. Exacto. Y esto les lleva a criticar bastante el modelo de iglesia angloamericano. Dicen que es el que Latinoamérica heredó, en gran parte por los misioneros. Mm, Reconocen que trajeron el Evangelio, lo cual es fundamental, pero también trajeron unas estructuras, unas formas culturales que, según argumentan ellos, ahora mismo están mostrando signos de agotamiento en sus lugares de origen. ¿Cómo cuáles? Pues señalan a Europa, que fue cuna de avivamientos tremendos, pero donde hoy la iglesia institucional está, y usan palabras fuertes, muerta en muchos sitios. Mm, Y a Norteamérica, donde dicen que está muriéndose. Citan estadísticas de cierre de templos, pastores que dejan el ministerio, la edad media de los miembros subiendo. ya veo. ¿Y el riesgo para Latinoamérica cuál sería según ellos? Pues la tendencia, que dicen que es muy latina, a copiar e imitar casi todo lo que viene del norte. Modas, doctrinas, canciones, estilos de liderazgo. Entiendo. Si el modelo original está en declive allí,
Pues seguir copiándolo sería, según ellos, meterse en la misma cuesta abajo. Y mencionan efectos que ya se ven aquí. Un individualismo muy marcado, consumismo religioso, un tradicionalismo evangélico que estaría, bueno, matando, dicen ellos, cosas vitales. ¿Cómo qué? El amor mutuo, el compañerismo real, la hospitalidad, la generosidad, la ayuda práctica, el enfoque en la misión. Citan una frase atribuida a Churchill, que es muy gráfica. ¿Cuál? Nosotros damos forma a nuestros edificios e instituciones, y luego ellos nos dan forma a nosotros. Interesante. La idea es que las estructuras, aunque quizás fueran útiles en otro tiempo, hoy pueden ser un obstáculo para la misión en el siglo XXI. Las formas nos moldean, a veces sin que nos demos cuenta. Profundizan en esto, ¿verdad? Con la crítica a la mentalidad de templo. Sí, bastante. Cuestionan ese discurso típico de «hay que salir a la calle». ¿Por qué? Suena bien, ¿no? Dicen que sí, se sale para un evento, para una campaña, pero luego se vuelve adentro. ¿Por qué? Porque la institución, argumentan, nos ha programado para pensar que la iglesia es el lugar al que vamos, el edificio, el culto del domingo. En lugar de una identidad que somos siempre y en todo lugar. Exacto. Critican que se confine la iglesia a un edificio y a un horario. Insisten mucho. La iglesia ya está en la calle. Está en los trabajos, en los barrios, en las familias, donde están los creyentes. Entonces el problema, según esta visión, es... Que el modelo institucional nos hace creer que ser iglesia ocurre principalmente dentro de esas cuatro paredes. Y eso limita muchísimo la expresión misionera, natural, la que ocurría en Hechos. Y aquí es donde justifican usar esa palabra tan cargada. Reforma. No les vale renovación o avivamiento. Explican las diferencias, sí, según su punto de vista. A ver, Avivamientos. Dicen que son buenos, claro, pero a menudo pasajeros. Los ven como una bendición a medias. Cuando baja la intensidad, todo vuelve a ser como antes. Y los ven como algo que depende más de Dios, de su soberanía. vale. ¿Y las renovaciones? Renovaciones. Reconocen que ha habido muchísimas. Cambios en la música, en la forma de vestir, los grupos pequeños, los congresos, la tecnología en los templos, nuevos roles de liderazgo. Sí, es verdad. Pero, argumentan, a pesar de todo eso, la misión de hacer discípulos en todas las naciones avanza poco y el impacto real en la sociedad es limitado. También las ven como algo más de iniciativa divina. ¿Y la reforma entonces? Reformas. Estas, dicen, implican cambios estructurales, cambios profundos, que permanecen, de los que no se vuelve atrás. Y aquí la diferencia clave para ellos. Creen que las reformas dependen más de la acción intencionada de líderes que las impulsan. Ponen el ejemplo de Lutero, claro. O sea, que la reforma requiere una decisión humana consciente de cambiar las estructuras. Eso es lo que proponen. Un cambio intencional de rumbo. Entendido. Entonces la idea no es inventar algo nuevo, no. No para nada. Insisten en que se trata de redescubrir y reactivar el modelo de iglesia que, según ellos, se expandió espontáneamente durante los primeros 300 años, el que transformó el Imperio Romano. Es volver a las raíces. ¿Y cómo definen esa expansión espontánea? Citan a un tal Jeff Reed. Dicen que no fue un plan centralizado desde Jerusalén o algo así, Ajá. sino el resultado de líderes apostólicos, y aclaran que apostólico aquí significa enviado con una misión, que respondían estratégicamente a las oportunidades que iban surgiendo, a menudo guiados directamente por el Espíritu Santo, aprovechando las circunstancias. ¿Y cómo funcionaba en la práctica esa expansión? ¿Qué mecanismos identifican en Hechos y en Pablo? Detallan varios puntos. A ver, 1. La dispersión por la persecución. Los creyentes huían y allá donde iban compartían el Evangelio y se formaban grupitos. sí, eso se ve claro en Hechos. 2. Había evangelización estratégica. Pablo yendo a ciudades clave pensando en llegar hasta España. Ujú. 3. Y este parece el motor principal para ellos. Creyentes individuales e iglesias locales en las casas, impactando su entorno y plantando nuevas iglesias en otras casas. La multiplicación casa a casa. Exacto. 4. Líderes apostólicos itinerantes, como Timoteo o Tito, que eran enviados para fortalecer, enseñar y establecer estas nuevas comunidades. Insisten, enviados, no el título moderno. Vale. Y 5. Las cartas, los evangelios que iban circulando y daban fundamento doctrinal y forma a estas nuevas iglesias en las casas. O sea, una mezcla de factores.
Divinos, humanos, estrategia, espontaneidad. Pero con un denominador común: la simplicidad y la acción local, desde la base. Y aquí viene una conexión que me parece crucial en su argumento. ¿Sí? Vinculan directamente esa expansión tan potente con la forma en que se reunían. La forma sencilla. Exactamente. Argumentan que el corazón, el motor de esa expansión, era algo tan simple como juntarse los creyentes. Normalmente el primer día de la semana, dicen. ¿Cómo? Alrededor de una comida, para celebrar juntos su nueva vida en Cristo. Y en ese ambiente familiar, de celebración, invitaban a otros de forma natural. Vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Suena muy orgánico. Muy orgánico, sí. Y describen cómo eran esas reuniones, basándose en investigaciones históricas. Cuéntame. Primero, cada reunión en una casa era una iglesia. No era un grupo pequeño de una iglesia más grande. Había varias iglesias casa en una ciudad. Ah, vale, eso es importante. Segundo, eran, en esencia, iguales en su estructura básica. Seguían el patrón de Hechos 2, enseñanza de los apóstoles, lo que tenían, comunión, coinonía, partir el pan, la comida compartida, que incluía la cena del Señor, y oración. Un patrón sencillo. Muy sencillo. Y eso, dicen, facilitó la multiplicación rapidísima por todo el imperio. Cualquiera podía empezar una reunión así. Y afirman que este modelo básico duró. Unos 300 años, hasta Constantino, más o menos. ¿Y las características clave de esas reuniones iglesia? Las resumen así: pequeñas, sencillas, baratas, sin costes de edificios ni nada parecido, abiertas a todos, fieles al mensaje del Evangelio y, sobre todo, y esto lo repiten mucho, reproducibles, en cualquier contexto, en cualquier cultura. Reproducibles. Esa es la clave para la expansión, ¿no? Totalmente. Si algo es complejo o caro, no se multiplica fácilmente. Y aquí es donde, como decíamos antes, la cosa se pone realmente práctica e interesante. Sí, porque plantean, bueno, muy bonito lo del primer siglo, pero ¿es posible algo así hoy? ¿Y la respuesta? Pues presentan un ejemplo contemporáneo que es impactante: el de la iglesia clandestina en China. Uf, la historia de China es tremenda, sí. Relatan cómo Mao, desde 1949, se propuso erradicar el cristianismo. En ese momento había unos 2 millones de creyentes, principalmente ligados a misiones occidentales. ¿Y qué hizo? Pues lo típico de los regímenes totalitarios. Expulsó a los misioneros, confiscó propiedades, ejecutó o encarceló a los líderes, prohibió cualquier tipo de reunión cristiana. Una persecución brutal. El objetivo era que el cristianismo desapareciera de China. ¿Y el resultado? Lo conocemos, pero recuérdalo. El resultado, cuando China se abrió un poquito en los años 80, dejó al mundo boquiabierto. En lugar de una iglesia aniquilada o moribunda, encontraron un crecimiento explosivo. Se hablaba de 60, 70, 80 millones de creyentes y seguían creciendo. Increíble. Las fuentes que manejamos lo califican como posiblemente el movimiento cristiano de transformación más importante de la historia. Y la pregunta que ellos hacen es clave. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo crecieron así sin todo lo que nosotros consideramos esencial para hacer iglesia? Exacto, enumeran lo que no tenían. A ver, Así no tenían Biblias, a veces solo páginas sueltas que compartían o memorizaban. madre mía. No tenían clero profesional pagado, ni estructuras de liderazgo oficiales, ni seminarios. Nada de jerarquía formal. Nada. Tampoco organización central, ni denominaciones, ni coberturas. Uf. Y, por supuesto, ni cultos públicos, ni grandes eventos evangelísticos, ni edificios. ¿Y aún así? Crecieron como locos, dicen, exponencialmente. Y mencionan que algo parecido está pasando ahora mismo en Irán, otro lugar de fuerte persecución. La conclusión que sacan de esto es Potente. muy potente. Que estos ejemplos modernos demostrarían que el ADN apostólico puede florecer y expandirse incluso sin las estructuras convencionales que a veces consideramos imprescindibles. Quizás sugieren hasta florece mejor sin ellas en ciertos contextos de presión. Da que pensar, ¿eh? Mucho. Entonces, para recapitular según esta perspectiva, ¿cómo crecían esas iglesias primitivas y cómo crecen estas iglesias perseguidas hoy? Pues a través de reuniones sencillas, En casas, normalmente. ¿qué hacían? Compartían una comida que era central y que incluía la cena del Señor. Se ministraban unos a otros, participaban todos. Citan 1 Corintios 14:26.
Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Participación activa de todos. Eso es, cantaban, oraban, leían las escrituras que tenían y las comentaban, las debatían. Y fundamental, invitaban a la gente de su entorno a unirse a esa vida compartida. Y el motor del crecimiento. La multiplicación orgánica, la reproducibilidad. Una casa se llenaba, pues alguien abría la suya y empezaba otra reunión. Alguien se mudaba a otra ciudad por trabajo o por huir, pues empezaba una iglesia allí. Si huían por persecución, predicaban donde llegaban y comenzaban iglesias en las casas de los nuevos conversos. Porque sabían cómo hacerlo. Exacto, porque era simple, era reproducible, no hacía falta ser un experto ni tener muchos recursos, y remarcan una y otra vez la centralidad de la comida, de la mesa compartida, como el espacio natural para la comunión y la misión. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué implicaciones tiene para los líderes, para los pastores que nos escuchan, sobre todo en Latinoamérica? Pues hemos visto una llamada muy clara, muy contundente, a una reforma, a repensar las estructuras, las formas heredadas. La propuesta concreta es redescubrir y reactivar ese modelo más simple, más orgánico, centrado en las casas, confiando en que ese ADN apostólico sigue ahí, latente, esperando poder expresarse. No se presenta como una simple teoría, ¿verdad? No en absoluto. Lo presentan como una posible vía de futuro, quizás hasta de supervivencia para la Iglesia en ciertos aspectos. Una invitación a distanciarse de modelos que ellos perciben como agotados o en declive. Y abrazar una forma de ser iglesia que, según los ejemplos históricos y los contemporáneos como el de China o Irán, podría ser más dinámica, más resiliente y quizás más fiel a la misión original en el contexto que nos toca vivir. Y parece que esto no acaba aquí. La exploración que proponen ellos continúa. Sí, anuncian que en su próximo capítulo van a detallar mucho más cómo eran exactamente esas reuniones en las casas. Dicen que nos invitan a una visita virtual a una de ellas, en Roma, en casa de Aquila y Priscila. Suena fascinante. Sin duda algo que tendremos que analizar más adelante. Desde luego. Para cerrar, entonces, queda una reflexión flotando, ¿no? A partir de todo lo que hemos visto que plantean estas fuentes. Sí, una reflexión casi inevitable. Si esos elementos clave que identifican la simplicidad, la comunidad real alrededor de la mesa, el ministerio de todos, el evangelio práctico, la facilidad para reproducirse, fueron tan importantes en la expansión inicial, La pregunta es, ¿qué elementos de nuestras prácticas actuales, de nuestras tradiciones, de nuestras estructuras, incluso de nuestra forma de pensar la Iglesia, podrían estar, sin que nos demos cuenta, obstaculizando ese ADN apostólico hoy? una pregunta para que cada uno le dé una vuelta, ¿no? Exacto. Y llevándolo a lo práctico, a lo concreto. ¿Qué pequeño paso intencional hacia esa simplicidad y ese enfoque misionero desde la base se podría considerar? Quizá esta misma semana. Ahí queda la pregunta. Un desafío para pensar y quizás para actuar.